Bueno, como la profesora estaba diciendo, mi nombre es Eduardo Andrés Barrera, soy docente actualmente de la licenciatura en Recreación y Turismo. Estoy ahí tiempo completo y así como le dije a María del Pilar cuando me invitaron para participar con ustedes en el seminario, no sé qué hicieron en la universidad al meterme ahí. Realmente lo que hago yo siempre es poner en duda todo, por eso siempre pregunto, siempre pongo la pregunta en todo lado. Y en clase soy un fastidio real con mis estudiantes, pueden preguntarles, porque yo a todos les estoy preguntando, yo no doy respuestas. Mi postura es que, pues si vienen a la universidad es porque ustedes están en busca de construir conocimiento. Yo solamente voy a molestarles la vida un ratico y a ver si de pronto de lo que yo experimento y de lo que yo mismo pongo en duda, podemos compartir alguna serie de experiencias. Eh, Efectivamente, como decían, soy diseñador gráfico. Trabajé en las cuevas del diseño gráfico, que es lo que nosotros llamamos las agencias de publicidad. Estuve con una de las agencias duras, que es McCann Erickson, y yo trabajaba el ATL de Coca-Cola. Entonces, sé específicamente cómo se trabaja con la imagen para vender. Vender, porque Coca-Cola no vende Coca-Cola es en realidad, sino que vende es una idea, un estilo de vida. A partir de eso empezaron a surgirme una serie de cuestionamientos frente a mi propio hacer, mi propio quehacer, y, y frente al hecho de decir, yo qué estoy haciendo acá todo el tiempo metido, el diseñador gráfico tiene horario de entrada pero no de salida, tú entras a las 8 de la mañana y fácilmente pasas derecho 3 días en la agencia, muy cómodo, muy rico todo, porque tienen sus espacios para descansar, sus baños y toda la cosa, y te pagan el taxi, te traen hamburguesa del corral, y tienen una mesa de ping-pong, y tienes videojuegos, y te la pasas una chimba todo allá. Perdón mi vocabulario, pero es que soy estudiante y sigo haciéndolo. En esa misma medida uno dice, bueno, ¿y qué estoy haciendo? Porque lo único que hago es producir y producir imágenes, y siempre está esa inquietud de, bueno, ¿y esas imágenes realmente qué está consiguiendo? Sí, efectivamente crecer las arcas de una empresa, de una multinacional, y a nivel social, ¿qué? Entonces llegó un punto de que dije, bueno, y esto ya no me está, no. Entonces decidí hacer la especialización en semiótica. Como para contextualizar, la semiótica es el lenguaje de las imágenes, qué entendemos con las imágenes, qué es lo que simbolizan y qué es lo que me transmiten. Es el coco en diseño gráfico y en artes, porque nadie quiere como meterse ahí en ese rollo, y yo sí, ¿por qué? Porque me encanta preguntarle a las imágenes todo el tiempo. Entonces, cuando me dicen cuántos idiomas habla, yo digo dos: español medio medio me defiendo, y en imágenes soy experto, pero no. Precisamente está en esa idea de seguir construyendo y de seguir averiguando. Me encontré con la Universidad Pedagógica Nacional, venía en busca de hacer una maestría en educación, porque en la universidad me dijeron en la Tadeo, vengas, chévere su portafolio, lo que usted está haciendo, queremos que pues esté como profe con nosotros, pero necesitamos que usted tenga algo en educación, si no, no entra. Entonces, bueno, entonces vamos a hacer una maestría. Me vine para acá y cuando llego me encuentro en los folletos que decía nuevo, licenciatura en artes visuales, y yo dije, ay, esto como que por aquí puede ser. Yo siempre había querido ser artista. En diseño gráfico hice 3 exposiciones de arte, o sea, nada que ver con la cuestión netamente gráfica, ¿no? De diseño, de comunicación visual, sino pura expresión artística. Entonces dije, bueno, hagámosle, chévere la experiencia, a ver qué pasa. Y pues igual la educación, pues sí, creo que a muchos nos pasa cuando ingresamos a la Universidad Pedagógica Nacional, que uno dice, no, yo quiero esas artes visuales. Uy, eso es el 95% de los que ingresan a la carrera. Educación es unas cuantas clases. Ahí, bueno, es el rellenito ahí, la parte pedagógica. Resulta que cuando entro, el componente fuertísimo en pedagogía y en hacer una construcción conceptual o lograr una idea de eso que se llama educación en artes, o que llaman o que llamamos educación en artes, me enamoró. O sea, me voló la cabeza y dije, ay Dios mío, aquí fue. No, ya, este es el momento para hacerlo. Y esas preguntas que yo le tenía a las imágenes se empezó a nutrir mucho más con el conocimiento pues, que da la carrera. Eso me llevó a decirle a mis padres, papá, mamá,
ya no les voy a dar la plata mensual que les estaba dando, voy a estudiar otra carrera. Mi madre dijo, ¿de noche? Yo, no, de día. ¿En dónde? En la pedagógica, porque ya había pasado, yo no le dije a nadie, ya cuando tenía todo listo, fue que dije, ya, voy a estudiarlo. Iniciábamos el 10 de agosto, yo trabajé en la agencia de publicidad hasta el 30 de julio. Y le dije a mis padres, como, no les voy a pedir un peso, pero ténganme aquí un ratico más. Básicamente esa fue la historia de cómo me encuentro con la educación en artes, la educación en artes visuales, que realmente me enamoró y me cambió totalmente el paradigma desde el cual yo estaba de consumo, porque es un paradigma de consumo real. Entonces llego a artes y me encuentro desde segundo semestre ya haciendo práctica educativa. Me encuentro trabajando, es chistoso, pero yo nunca tuve una práctica o mi experiencia laboral en educación nunca ha sido en educación formal hasta llegar a la pedagógica. Yo empecé trabajando con el Centro Juan Bosco Obrero, con los salesianos en Ciudad Bolívar. Con ellos trabajé 4 años y desarrollamos unos proyectos supremamente interesantes a partir del diseño de la comunicación visual y lo que yo iba construyendo en artes. Con una población flotante, una población con alto nivel de vulnerabilidad social. Nosotros empezamos con un programa que se llamaba Los Pillos. Entonces era coger a los líderes más fuertes, más negativos de la estrella, la estrellita de Paraíso, y empezar un trabajo con ellos desde las artes para darles una voz a ese liderazgo de manera positiva. Una experiencia chévere. Hicimos una emisora comunitaria con ellos, logramos hacer pues la escuela de rap, de breakdance, y ellos mismos ya lo arman, ya se empoderaron completamente de la experiencia y ha sido pues gratificante saber que uno dijo, ay, yo estuve ahí en algún momento, chévere. Después de eso he tenido la posibilidad de trabajar con la Universidad Minuto de Dios, he trabajado con la Secretaría de Educación haciendo programas piloto de educación en artes para primera infancia. Logramos hacer como establecer una especie de lineamientos ahí, sin volverlos recetarios, porque esa es una de las cuestiones con las que yo siempre peleo, y es que en artes y en educación parece que siempre debe existir una receta para hacer las cosas. Entonces, es como dígame cómo yo lo reproduzco. Entonces uno dice, ¿y por qué? No, ¿cómo así? ¿No tienes tú la capacidad creativa para producir una nueva forma y no eres capaz de leer el contexto para poderte entender a partir de sus propias necesidades? Y todo el mundo dice sí, pero en el momento de hacerlo, ¿cómo? De nuevo vuelve la pregunta, ¿y cómo? Esto me llevó precisamente a trabajar la tesis que desarrollé para la licenciatura en artes sobre didáctica de las artes visuales. Me interesa muchísimo el tema educativo, muchísimo. Soy un romántico empedernido que cree que en la educación está el cambio. Y cuando yo estaba en quinto semestre en la Universidad Pedagógica Nacional, le dije a una de mis maestras, porque ya estaba haciendo mi tesis, reñoño, en quinto semestre ya estaba haciendo mi tesis, y yo le dije, yo voy a ser docente acá. Y ella me dijo como, ay, sí, bueno. Y me la encontré hace poco y me abraza y me dice, ¿lo lograste? Y le dije, sí, pero es que yo voy a ser ministro de Educación de este país. Y se rió de nuevo y me dijo, yo ya no sé si creerte. Y le dejaba ser un ministro disque artista, vea esta vaina. Pero precisamente es en la idea y en la construcción de ese concepto que yo tengo allá de imaginador. Creo que todos aquellos que nos creemos netamente humanos debemos tener la idea de la imaginación como una potencia para poder lograr lo que queremos ser y lo que queremos para nuestro entorno inmediato. Y eso es solamente posible si imaginamos lo imposible. Son paradojas, y todo el tiempo en lo que vamos a ver acá son paradojas lo que yo planteo. La cuestión de ser activista, esto de ser artista y además activista, me he metido muchísimo, me ha llevado esta profesión a encontrarme trabajando con comunidades en Medellín, en el Cauca, en La Guajira, en el Amazonas, en el Guaviare, todo en pro de una construcción social desde la comunidad, desde sus propias necesidades y desde sus propios intereses comunicantes. No para dar una voz porque ya la tienen, para potenciarla. Ese trabajo ha hecho que yo diga, a partir de las artes y el trabajo con las artes,
wow, esto es increíble. Y por eso en recreación dijeron, oiga, esto es como interesante lo que usted está haciendo, venga a ver cómo lo podemos plantear. Y me encontré con ese término de recreación. Y también, yo soy loco con las palabras, me encanta el lenguaje. Y juego con ellas, entonces empiezo a ver que es recreación, es volver a crear todo. Porque si ya todo está hecho, todo está dicho, llevamos 500 años con el lenguaje, llevamos 250 años, 497 años de colonización, 77, perdón, ¿no es hora de cambiarlo ya? Ya fue suficiente tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde digo, bueno, venga a ver qué podemos lograr. Y cuando me dice María del Pilar, ¿cómo le vas a llamar a tu charla? Y yo, bueno, buen punto, estamos con educación especial, uno tiene unos preconceptos, unas preconcepciones, unas ideas hechas ya socialmente de lo que es la educación especial. Y cuando leo que es discapacidades, pero me parece interesante que ponen el dis antes del capacidades, y eso me llevó de una a pensar en distopías, y yo dije, bueno, es lo contrario a la utopía, y es aquello que no está construido. Esto está interesante, vamos a ver qué pasa. Y en ese momento cuando me preguntaron, yo estaba con una amiga, que ella es psicóloga, y yo le dije, ¿tú cómo crees que entra el arte a trabajar las discapacidades? Y me dice, curando. Y yo, ¿qué? Yo soy acérrimo contrario a esa idea de la arte terapia. Lo odio. Yo digo, ¿cómo así que el arte es una terapia? No jodan, o sea, en vez de pintar estás haciendo terapia, en vez de bailar estás haciendo terapia, no me terapé más bien. Entonces yo planteé, bueno, vamos a hacer esa pregunta, ¿el arte cura? ¿El arte realmente cura? Pero no desde la patología, no desde el nivel clínico, sino el nivel social. ¿El arte cura? Entonces llegó a la respuesta, no. No, locura. ¿Qué sucede con esto? ¿Ustedes qué entienden acá? Bien, empezando que es una pregunta falsa de investigación. Me imagino que los que están haciendo tesis estarán organizando su pregunta de investigación y debe ser una locura, ¿cierto? Entonces, como tal, es una pregunta falsa de investigación, ¿es sí o no? Es decir, no funciona. Muchos creemos que sí se puede hacer algo con esto del arte, pero no se sabe qué. Y cuando nosotros nos ponemos a ver en la historia del arte, ¿para qué sirve el arte? Para nada. Realmente no sirve para nada. ¿Cómo? Ok, es la gracia. Ayer estaba hablando con el maestro Carlos Miñana, él es investigador en música de la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica, y estaba supremamente molesto, porque me dice, Andrés, imagínate que me dijeron los de Secretaría de Integración Social, porque ahorita estoy trabajando también con ellos como asesor externo en los proyectos de arte para habitantes de calle, y me decía, me dicen ellos que necesitan la música con habitante de calle. Y yo les pregunté, ¿para qué? Y me dicen, no, porque eso los calma. Y este hombre se ha pegado una emberracada tremenda y decía, ¿cómo así? Eso es como para calmar las bestias, entonces póngales música. ¿Para eso sirve la música? ¿Para eso sirve el arte? Es absurdo, y estaba pero indignado este señor. Y yo, claro, yo también no me indigné. Entonces, claro. Y le digo, bueno, Carlos, entonces ¿para qué sirve la música con habitantes de calle, hermano? Y me dice, para nada. Ya sabemos que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, o nuestro modelo capitalista y de consumo nos ha mostrado que todas las cosas deben servir para algo dentro de nuestro modelo. Es que tienen que producir algo. Entonces, ¿qué pasa? El arte entra en el circuito del consumo cuando se entra a comprar y a vender, ¿sí? Pero en realidad cuando yo compro una obra o compro un disco o voy a un concierto y pago, ¿ahí qué estoy haciendo? Ahí en realidad yo
no me está sirviendo para nada eso que yo compré, más allá de una idea que está fuera de las ideas capitalistas, la gracia que estaba diciendo la compañera. Y eso que está fuera de esas normas es lo que se entiende como locura. Por eso los artistas es como, ay, ese está como loquito. Déjelo que esos están locos, ¿sí? O son demasiado locos o son absolutamente geniales, pero igual no los entendemos. Entonces déjelos al lado, ¿sí? De ahí que yo pregunte sobre esta obra. ¿Todos la conocen? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de esa obra? Que no es mona, perfecto. ni está lisa. ¿Qué me pueden decir de la obra? ¿Qué es la Mona Lisa? Una mujer, una representación, posiblemente, sí, de pronto era Leonardo trasvestido. Bien, bueno, no es nada, dime. ¿De qué? Correcto. Sí, es algo más, pero la única forma para nosotros tener una certeza sobre esto, así leamos los 35 libros que existen alrededor de esta obra, es que si no le preguntamos a Leonardo da Vinci no sabemos. En realidad no sabemos qué es, pero sí podemos empezar a hacer asociaciones, en qué momento la pinta, por qué la pinta, para qué es lo que nos está contando. Entonces a donde uno empieza a pensar, bueno, y yo para qué tengo un cuadro en la casa, para decorar, pero ¿para decorar qué? ¿Por qué? Entonces es cuando uno empieza a hacer asociaciones con este tipo de cosas. Un cuadro en una casa está única y exclusivamente porque en esa pared no pudiste hacer una ventana. Porque la pared está blanca o está negra o está oscura y eso está muy feo ese bloque ahí. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas poner algo que te muestre algo diferente a esa pared. Entonces pones esto. En ese momento el retrato de la señora que mandó a hacer el cuadro, o el esposo mandó a hacer el cuadro de la señora. Y ya. Pero cuando uno empieza a entender también que el hecho de que sea una ventana es porque ese marco, ese cuadro, miren que hasta tiene el mismo marco, ¿sí? Cuando uno mete una pintura en un marco, es porque me está posibilitando ver otras cosas más allá, no solamente la pared, sino me posibilita ver algo más, una historia, una idea, un sueño, algo que a mí me puede transmitir mucho más que el mismo objeto o el mismo cuadro. Ahí es donde uno dice, miércoles, el arte entonces como que sí sirve para algo, ¿sí o no? Pues a niveles capitalistas y de consumo no. Entonces, pero hay algo que todos estamos de acuerdo que no es, hay que apreciarlo. Pero ¿qué? ¿Qué es eso que hay que apreciar? Entonces traigo a colación esta obra. Esta obra es un Cézanne, Las grandes bañistas, aproximadamente en 1906. ¿Por qué aproximadamente? Porque pues el muchacho murió en 1906 y nunca se le preguntó, ¿sí? Pero ¿por qué Cézanne? Cézanne decía que él pintaba sensaciones. Hay uno que queda como, ay, ahora sí están loquitos, de verdad sí están loquitos. Y aquí empezamos a hablar de esa discapacidad. Yo me quedé pensando, vean, Transmilenio estos 3 días, ustedes lo que hicieron fue dañarme la cabeza con eso. Yo era solamente pensando, bueno, pero ¿qué es una discapacidad? Entonces obviamente uno llega a la definición de discapacidad, obviamente ustedes la conocen muchísimo mejor que yo, la han estudiado un montón, pero yo decía, bueno, pero también hay discapacidades sociales, ¿no? De formas de hacer parte de, y esa es una de las cosas que más nos moviliza ahora, ¿no? Entonces yo tengo que ser punk, yo tengo que ser hippie, yo tengo que ser hipster, hamster y todos aquellos para poder pertenecer a un.
Y resulta que prácticamente todos estos artistas, aparte de tener alguna discapacidad cognitiva o física, también eran discapacitados sociales. Cézanne era uno de esos. Ese tipo era huraño, no lo conoce, no, ese tipo no salía de la casa, era una cosa horrible, solamente los impresionistas de su época fueron los que, sus amigos, sus cercanos. Si uno ve a Toulouse-Lautrec, el man era enano, raquítico, sufrió polio, el pobre le cayó toda la roya encima, el Van Gogh tenía glaucoma, también salió de una institución psiquiátrica, o sea, unas cosas que uno, además se va bajo una oreja. Entonces uno decía, estos tipos todos están discapacitados socialmente, cognitivamente y físicamente, pero son geniales. Geniales, ¿por qué geniales? ¿Por qué? Porque rompen el molde. El arte es el fundamento por el cual se rompe el molde. Hago un molde, me funcionó, pero ya digo, ese ya no me funciona, y pum, vuelve y lo rompe, y vuelve y arma otro. Pero ese funciona específicamente durante unos momentos, unas sensaciones, unas sensibilidades. Por eso trae a colación al señor Cézanne. Y esta frase, o el concepto que da de sensación la maestra Solil Rolnik, ella es psicoanalista, especialista en historia del arte, arte contemporáneo. En el 2001 ella escribe esto: la sensación es precisamente esto que se configura más allá de la percepción y del sentimiento en nuestra relación con el mundo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una sensación? Lo que me produce un sentir. ¿Y tú cómo sabes que sentiste? Por naturaleza. Exacto. Ajá. Ok. ¿Alcanzaron a escuchar lo que decía la profe? ¿No lo repite? Ay. Sensación es lo que nosotros sentimos. Y me pregunta Edward, ¿qué es eso, no? Pues eso que nos hace diferentes. Somos seres diferentes, tenemos sensaciones, sentires, emociones, y el ser por naturaleza es sensible a contactos, a la parte visual, sonora, táctil, y eso nos permite tener reacciones, sentir es una reacción a algo. Bien, gracias. La profe aquí acaba de tocar algo fundamental, y es cuando ella dice que es por naturaleza. Nosotros venimos fabricados así, hablémonos en esos términos. Nosotros venimos con esa carga en la cual nosotros sentimos. Pero la sensibilidad o la sensación no logra ser captada a nivel consciente o a nivel lógico, sino es una cuestión visceral. Es como cuando yo tengo hambre. ¿Yo cómo sé que tengo hambre? Lo siento, se me mueve, las vísceras están aquí, están adentro, tal, y uno dice, no, eso es hambre. Pero hambre es un concepto consciente, pero no animal, no natural. Es una construcción que se ha dado socialmente. Esta sensación es tan natural que es la forma en la que yo me relaciono con el mundo. Yo me relaciono con el mundo es por sensaciones. Y el arte en todas sus manifestaciones, en los 7, 8, ya están diciendo que son 10 expresiones artísticas, lo que me atacan a mí son las sensaciones. Cuando yo voy a bailar, entonces uno se mueve al ritmo de la música, o lo intenta por lo menos, y empieza a sudar, empieza a sentir el calor y todo, pero uno dice rico, ¿sí? Es diferente a que si yo estoy metido en un Transmilenio y estoy sudando por el calor del Transmilenio. La sensación es otra, es diferente, es incomodidad o placer. ¿Por qué? Porque somos naturales, somos animales, y el arte se encarga de eso, de buscar una nueva relación con el mundo a partir de esas sensaciones, de esas sensibilidades. Por eso es que uno, cuando le preguntan a uno, ¿a ti qué artista te gusta?
Entonces uno conoce unos 3, 5, 10, 15, 20 artistas y uno dice, pero a mí me gusta tal obra. ¿Y por qué? No sé. ¿Cuál tipo de música te gusta? Tal. ¿Por qué? No sé. Porque fue tan sensible el acto que propicia esa experiencia que tú lo valoras. Y por eso se mantiene. Y por eso es que en todos los entornos sociales y sobre todo cuando trabajamos con personas en alto nivel de vulnerabilidad o en depresión social, siempre es como, debe haber arte. Y uno va y dice, ¿y para qué? No sé, pero eso sirve. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de la historia, y sobre todo de la historia del arte, hemos visto cómo han venido cambiando como esos conceptos y preceptos de mostrar las obras, o la obra misma va cambiando. La idea no es aquí mostrar historia del arte ni nada por el estilo, sino empezar a plantear lo que los medios de comunicación empiezan mostrando y lo que se entiende como artes. Vamos a darle play acá. Esto es un extracto de una película. You made it. So what's with all the mystery? Is some sort of lame way you get girls to go out with you? It's not a date. Promise. Hey, come on, we gotta hustle. You look beautiful, by the way. It's still not a date. You look nice too. Fro, why are we here? Just thought you could use some inspiration.
¿Conocen la película? Es como una saga. Es de bailarines siempre. Esta es la 4. A mí me encanta ver de todo. Yo soy adicto al cine. Step Up 4. Step Up 4. Yo veo de todo. Yo veo cine de todo. O sea, así como dicen, ese lugar al que también los mismos artistas nos colocamos socialmente, ¿no? Como de que soy artista, entonces estoy como más arriba. No, eso es una bobada, eso es pura carreta. Yo sí veo de todo, hasta que día vi el tráiler de Ted 2 y me parece terrible, pero toca verla. Sí, toca verla para saber por qué es que es terrible. Y me río igual, o sea, es que es eso sensible que me hace reír. Y yo no sería consecuente con mi discurso si no estoy dispuesto a compartir eso que me están dando. Entonces, la primera invitación es a ver, oír, sentir todo con conciencia y responsabilidad, ¿no? Sí, porque es que ya han terminado varios en la calle el pecado después de que digo eso, entonces es complejo. Calle el pecado, y además el pecado es tan chévere, ¿no? Pues sí, porque es totalmente sensorial, ¿no? Bueno, en fin. A partir de lo que empiezo a observar de lo que está sucediendo con el arte, a partir de lo que los modernos y los artistas de vanguardia empezaron a cambiar, ¿sí? Porque era como que aparecieron los impresionistas y ellos pintaban así con mancha súper rápido y tal y toda la cosa para captar la primera impresión de la luz sobre los objetos. Entonces uno empieza a entender eso y de repente al mismo tiempo llegan los posmodernos y los posmodernos empiezan a hacer lo mismo pero con una condición mucho más sensible como Cézanne, y al mismo tiempo empiezan a aparecer los Fauves y después aparecen los expresionistas y después aparecen los surrealistas y después aparecen todos estos ismos, estos istas que empiezan a controvertir uno al otro, uno al otro, uno al otro, y cambia y cambia y cambia y cambia, y uno dice, miércoles, la humanidad aquí fue, o sea, en serio, corte por lo bajito, se fue aquí para el estanco, y uno mira socialmente qué está sucediendo, Primera, Segunda Guerra Mundial, y está sucediendo todo el tiempo, y uno dice, claro, es un momento de introspección, es un momento en el que el ser humano necesita volver a revisarse, porque es que no puede salir porque te matan, básicamente. Hay bombardeos, hay tiroteos por todo lado. Entonces es necesario que eso suceda. Y llegan todos esos cambios y plantean el arte contemporáneo. Por allá en 1907, 1915, en fin, con el dadaísmo llega el señor Marcel Duchamp y pone ahí un orinal en una galería. Y le llama La Fuente, y ahí sí fue cuando uno dijo no. O sea, todos los artistas venían armando un pastel de bodas y básicamente Duchamp salta encima del pastel y dice hasta aquí fue todo, y dice que el orinal es arte. Y ahí uno dice, ay Dios. En ese momento yo me pregunté en artes, ¿qué estoy estudiando? ¿Qué es esto? Yo tenía esa idea romántica clásica de la pintura. Yo adoraba y adoro completamente el trabajo de Luis Caballero. Soy humanista completamente, me encanta la forma humana y la expresión y toda la cosa. Y obviamente los grabados de Goya y de Rembrandt a mí me encantan, me fascinan, era como, wow, esto es purismo, es delicioso. Y cuando veo el orinal de Duchamp, yo dije, no, ahora sí que fue. Y después el man pone una silla y encima le pone una rueda de bicicleta. Y uno, ay, no. ¿Qué es esto? ¿Y qué pasa? Empiezo a comparar ese proceso con el proceso de crecimiento de la idea de la comunicación visual del diseño gráfico. Y empiezo a decir, miércoles, es que la imagen empezó a cambiar, ya no solamente como expresión, sino como comunicación y para vender. Entonces digo, uy, ahí hay algo que tenemos que tener en cuenta y hay algo que revisar. Y el arte contemporáneo empieza a ser arte conceptual, entonces lo importante en sí mismo no es la forma, sino la idea que se soporta de la forma. Y llega ahorita al punto en el que si uno no lee lo que está al lado de la obra, no entiende qué pasa con la obra. Y entonces ahí de nuevo uno se pregunta, ok, entonces ¿yo qué voy a dictar? Yo soy docente en artes, licenciado en artes visuales, y lo mandan a uno a práctica en el IPN o en el Gimnasio Moderno. ¿Yo qué dicto?
si todo ya no es, pero sí es, pero lo que fue ya no es, y lo que va a ser también va a cambiar, ¿yo qué hago? Entonces surge la pregunta, ¿yo qué voy a trabajar, artes o pensamiento artístico? Si tú quieres ser artista, vas a la Academia de Artes y te vuelves profesional en el hecho. Pero si tú no eres artista, tu interés no es ese, pero tienes que compartir un espacio de educación en el que el pretexto de encuentro es el arte, ¿vas a aprender técnicas de pintura? ¿Vas a aprender técnicas de escultura? ¿Vas a aprender a hacer obras conceptuales? ¿O te vas a salir de los cuadros? Como lo que sucedió en el video que acabamos de ver. Tienes que salirte de esa idea del cuadro o del objeto artístico para empezar a pensar en clave de artes. ¿Por qué? Porque si todos, como seres humanos, en forma natural somos sensibles, eso quiere decir que todos, de manera natural, somos artistas. Y ahí acuño al señor Joseph Beuys, que dijo eso en algún momento en la historia del arte. Todo hombre un artista. Entonces a mí me preguntaban hace poco, profe, porque puse a leer ese texto. Profe, ¿y esa vaina cómo así de todo hombre un artista? Yo le dije, claro, ¿tú aprendiste a caminar? ¿Sabes caminar? Sí, claro, y lo haces naturalmente, claro, entonces eres un bailarín. Porque esa fue tu forma natural de aprendizaje de moverte. Y te mueves a tu propio ritmo, nadie camina igual a otra persona. Cada uno camina diferente. Después le digo a otro, ¿tú aprendiste a hablar? Sí, claro, háblame. Dime algo, un poema, dime algo. Y lo dicen, le digo, tú eres cantante. Cada uno tiene su timbre de voz único y específico. Y también tiene su propio ritmo. Sí lo soy, solamente es que mi voz suena como un tarro, pero soy cantante. Y después les digo, profe, pues que yo no sé dibujar. ¿Cómo así que no sabes dibujar? ¿Sabes escribir? Muéstrame, sí sabes escribir. Entonces sí sabes dibujar, cada letra es única, es diferente. Y eso es un dibujo. En esa misma medida todos somos artistas, solamente que en nuestros espacios educativos, y más que estamos en la pedagógica, debemos es fomentar el pensamiento artístico, porque ya lo tenemos dentro, es natural, solamente hay que sacarlo. Pero entonces, ¿cómo? Volvemos a la misma. Entonces, ¿cómo puedo hacerlo? Mostrándoles experiencias propias que se dieron en el transcurso de mi carrera. Ahí están viendo a Johan y a Erika. Ellos son dos niños con los que yo trabajé en mi primer semestre de práctica pedagógica con la universidad, en la Asociación Hogar Niños por un Nuevo Planeta. Son niños que fueron explotados o abusados sexualmente en la L, en el Bronx, y están en la asociación como en internado, y ellos les dan como otras opciones de vida. Obviamente desde la postura clínica, trabajan mucho allá psicólogos, terapeutas y sociólogos, bueno, es un equipo interdisciplinar bastante interesante, y entramos allá gracias a una maestra que me parece absolutamente genial. Ella es maestra en danzas, pero se especializó en educación infantil, no porque haya estudiado, sino porque ha trabajado un reguero en eso, y ella nos llevó allá. Entonces de una fue como, ¿cuál es el proyecto de artes para trabajar con los niños? Uno en la escuela, acá en la pedagógica, uno siempre lo llevan al pensamiento de la escuela clásica, de la escuela formal. 30 chinos en un salón, básico. Llegamos a este espacio y te dicen, primero no hay salón, sales con los niños al parque, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Segundo, solamente tienes un niño, máximo 2, no más. Y ya. Y uno queda como, ok. Bueno, pues yo ya aprendí pintura, ya aprendí dibujo, ya hice 2 esculturas en la universidad, algo seré, algo haré. Entonces uno llega y dice, bueno, ¿y qué sé de educación? No, Freire. No, Piaget. No, Vygotsky. Esos manes están muertos, ayúdame. Yo lo único que dije, no, necesito es una ouija. Sí, a ver, invoco a alguno de estos manes, de pronto ellos me dan la forma de trabajo con esta gente, pero nada, me pongo a leer sobre educación personalizada y también digo como, bueno, esto es un contexto totalmente diferente, porque lo que está escrito sobre educación personalizada
es para espacios controlados y espacios pensados en la educación clásica. Y, ¿Y ahora qué hago? Además son personas con un alto nivel adquisitivo, entonces de un estrato social alto, pero estos son niños que vienen siendo explotados sexualmente. ¿Yo qué hago? Yo quedé en esa encrucijada, digo, bueno, desde las artes, ¿qué puedo hacer? La primera idea, la maestra es genial, porque ella además decía, era como, ¿cómo aprendes a nadar? Pues nadando. Entonces la primera práctica normalmente en la universidad, o por lo menos en artes visuales, es a una práctica de observación. ¿Sí? Entonces tú haces observar qué hace el docente. Esta fue mi primera práctica. Tome, vaya, ahí están los dos niños. Y uno dice, ay Dios mío, ¿yo qué hago? Yo sé, y yo ya lo sabía, lo intuía, que desde las artes yo puedo despertar cualquier tipo de sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Puedo sacar lo más lindo de una persona o puedo sacar lo más horrible de una persona. Pero lo que nunca nos enseñaron fue cómo contenerlo. Decía, no, ¿qué tal estos chinos con el ejercicio que yo haga, los desborde, los quiebre? ¿Yo cómo controlo eso? ¿Cómo hago que el niño si quiera salir a jugar conmigo de nuevo dentro de 8 días? Porque si él no quería salir y no salía y yo perdía mi práctica. Entonces uno queda como, ay Dios. Lo primero que pensé fue, bueno, son niños, pero según las condiciones en las que vivieron, en las que han crecido, son adultos en cuerpos de niños. Esos niños se defienden mejor que todos nosotros en la calle, hermano. Eso no se le arrugan a nada, y saben exactamente qué hacer. Entonces lo que yo dije fue, bueno, pues juguemos con el arte, porque el arte juega. ¿Y con qué juega siempre? Con los colores. Entonces, sencillo, yo dije, no, pues vamos a jugar con los colores. Entonces, ¿qué pasa? Uno en la academia, en diseño y en artes, le enseñan a uno el círculo traumático. Bueno, círculo cromático, yo le digo círculo traumático. Entonces ahí como es de dónde sale el amarillo, el azul, el rojo, el verde, el naranja, tan, y todas las tonalidades y toda la cosa, y y yo dije, no, pues yo voy a trabajar eso con los niños. Y este fue el primer ejercicio. Como siempre en artes, pinceles, pintura, manos. Yo también lo hice. Sí, tiene que hacerlo para que precisamente tú mismo digas, uy, no le moví la sensibilidad al niño, sino fue una jartera, porque fueron 4 horas en un parque, como ustedes se dan cuenta, detrás de ellos estaban los columpios y el rodadero. Entonces también era el juego de entender que el espacio estaba contra mí, porque es que no tengo salón. Entonces, ¿qué hago? Porque tiene que ser tan interesante lo que yo le propongo, que el niño prefiera estar conmigo y no en el rodadero, y tiene que ser tan interesante porque yo no puedo decirle te voy a poner mala nota. ¿Cuál mala nota? Eso no le comen a mala nota. ¿Y de qué? Entonces empiezo a hacerme cuestionamientos, lo mismo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Yo no sirvo para esto, no, la universidad no me dio las herramientas. Es lo primero que uno hace, es el juicio de valor que uno da. Entonces dije, bueno, intentemos a ver qué pasa. Hagamos cosas que no sean realmente o que no tengan un asidero artístico fácil de identificar. En ese momento yo estaba leyendo algunas cosas del señor Picasso, que personalmente a nivel estético no me gusta, pero plantea cosas muy buenas. Entonces él habló en algún momento del bricolaje y toda la cosa, del objeto encontrado y de hacer collage, y uno también lo hace en la casa, en el colegio, ¿no? Cuando niño uno empieza a recortar y a armar. Entonces yo dije, bueno, si la idea es que con los niños se empiece a trabajar, eso es reconstruirse como niño y que juegue, empecemos a jugar también con su imaginación. Construyan personajes, les llevé revistas de todo tipo, entonces ahí ellos empezaron a poner la cabeza de uno, los brazos de otro, que no sé qué y tal y toda la vaina. Y más interesante fue que ese día yo les pregunté a los niños a qué parque quieren ir. En la zona en la que uno trabaja con ellos hay más o menos 8 parques, en un radio de 1 kilómetro, kilómetro y medio. Entonces ellos me dijeron, no, vamos al parque Las Rueditas. Y yo, vamos. Le da tanta confianza a uno en este sitio de trabajo que le sueltan a uno a los niños y camine por los parques alrededor. Entonces también era la responsabilidad, ¿no? Me los van a robar, lo coge un carro, este chino se va a caer, ¿yo qué hago? No.
es confrontarse completamente en tu ser docente y en eso que tú crees que es ser docente y decir, Freire, vete pa'l carajo, no me sirves acá. Ahí fue, no, ahí es Andrés Barrera el que tiene que armar esto, tiene que buscar la alternativa. Ellos empezaron a hacer eso y fue tan exitoso ese día con ellos, no se desmontaron a los columpios. Yo estaba encantado. Además no les tuve que dar un dulce porque eso no lo prohibía nuestra directora de práctica. Cero comida, cero dulce, cero premio y castigo. Aquí vamos a hacer es arte. Y esto, sí señora, ¿y cómo hago para que me hagan caso? Y empieza la confrontación. Entonces este trabajo que se desarrolla ahí, simplemente empezaron a hacer una exploración de construcción de personajes. Después de que vemos la construcción de personajes, uno empieza a hablar con los niños. Pues teníamos 4 horas en los parques. Entonces, ¿qué uno qué hace? Pues hablar, no hay más. Se vuelve uno el confidente de ellos y ellos son el confidente de uno. Ahí sí dije, Freire, gracias por la horizontalidad. Gracias. Porque en ese momento fue que dije, yo no soy el profe, yo estoy con ellos en un parque y estoy compartiendo con ellos. Entonces, hablando con eso, cuando hicieron la construcción de personajes, les empezamos a buscar como qué personajes quieren ser, ¿no? Uno empieza a pensar, bueno, es que son niños, ellos también, chévere que se proyecten en la vida para algo, pero son discapacitados sociales, por las mismas condiciones de vida. Y obviamente la respuesta era como, no sé. Lograr que los niños te miraran a los ojos fue un trabajo de 3 meses. Se logró el clic de confianza con ellos y de que ellos mismos se entendieran como seres autónomos para poder levantarte la mirada y mirarte. ¿Qué tocó? Pues leer más de psicología, un reguero, y en artes lo hacen leer a uno de eso, ¿sí o no, profe? De psicología, de antropología, de todo. Entonces uno empieza a leer más y a decir, uy, aquí hay más cosas. Ellos entonces en su imaginario entienden los superhéroes, todos entendemos a los superhéroes, ¿no? No, a mí me gustaría. Entonces les llevé cómics, les mostré toda la vaina y ellos dijeron, no, sí queremos ser superhéroes. Y yo dije, pues chévere, porque los superhéroes tienen colores puestos según sus poderes y según lo que hacen. Yo dije, ay, aquí fue. Según los colores podemos trabajar algo que los identifique a ellos, que se sientan únicos y que además exalte lo que ellos son como personas, superhéroes, superpersonas, superhumanos. Entonces empezamos a hacer un trabajo en el que les llevé papel crepé de colores. Sí, gracias. Llevamos papel crepé de colores y ellos mismos se armaron sus trajes. Y ahí empecé a darme cuenta que a partir de mi pretexto de trabajo, que eran los colores, empecé a trabajar nociones de cuerpo, porque ellos mismos se tomaron las medidas, entendieron quiénes son, cómo son, la niña con falda y el niño con pantalón, y empezamos a hablar de esos presupuestos sociales, por qué la niña tiene falda y el niño tiene pantalón, y empezamos a poner en juego todas esas cosas. Y ellos mismos empezaron a colaborar y a hacer real eso del trabajo colaborativo, no del trabajo en colectivo, que es diferente. El trabajo en colectivo es cuando todos vamos en el mismo bus, pero cada uno hace lo suyo. El trabajo colaborativo es cuando entre todos andamos el bus. Y ellos empezaron a hacer eso real y yo decía, ay no, sí se puede. La primera impresión mía fue, sí se puede hacer algo diferente, porque yo veía las prácticas de mis compañeros. ¿Qué hicieron hoy? No, trabajamos arte egipcio. Y yo, ¿qué hiciste? No, mostramos las pirámides, los jeroglíficos, e hicimos que los niños pintaran jeroglíficos, ¿sí? No, pues de uno, ¿no? Principiantes. Al principio era como, no, yo sé que tengo algo acá, pero no sé qué es. Sí, era esa idea de, hay algo ahí. En esos días que estábamos haciendo, porque esto fue como 2 días construyéndolos, y ellos empezaron a guardar esas cosas que hacían en cada sesión como si fueran tesoros. Entonces ellos hicimos un baúl de los tesoros para que guardaran lo que hacíamos y no se dañara para el siguiente día, porque ellos conviven con muchos más niños y de pura envidia los otros vienen y le dañan. Y la idea era que ellos usaran eso no para generar envidia, sino que su superpoder fuera una construcción social.
Entonces empezamos a hacer un trabajo en el que el niño, el superpoder de él era el liderazgo, porque este chino mueve masas. Mire, ese dice vamos para allá y ¡prum!, se le van los 50 detrás de él. Y la niña está pendiente de todos, porque ella es hermana mayor. Entonces es absolutamente solidaria, está pendiente de aquí, ta, 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 ta. Entonces logramos entender que su superpoder era la solidaridad y el otro era el liderazgo. No eran superpoderes, eran superhumanos. Ahí empezamos a hacer una construcción diferente, en la que además empezamos a recorrer los parques. Hicimos lo que se conoce como en algún momento de investigación una etnografía con ellos mismos. Hicimos cartografía, hicimos mapeos. Fue una cosa muy interesante en 14 sesiones que tuvimos. Al final me di cuenta que Johan estaba cosiendo la maleta, faltando 2 sesiones. Y yo le dije, ¿tú sabes coser, Johan? Me dice, claro. Y yo le dije, ¿y qué pasa si yo traigo telas e hilos y cosemos nuestros trajes que hicimos hace como una semana? Claro. Entonces fue comprar las telas y toda la vaina y ponerme con ellos a coser, porque yo no sabía coser, ellos me enseñaron. Ahí, en ese momento fue cuando dije, logré el clic, porque los niños me enseñaron a coser y se cambiaron los roles. Y fue absolutamente genial, porque los disfraces quedaron terribles, horribles. El tiro del pantalón de él le llegaba como por acá, pero no importaba. No importaba. Ahí fue cuando yo dije, si Picasso pintaba en 5 segundos y no importaba el resultado, era Picasso, ¿por qué yo le voy a exigir a un niño que haga bien un pantalón? Si el hecho de hacerlo fue tan significativo. Este niño duró durmiendo con ese pantalón y ese disfraz un mes. Una cosa que fue absolutamente increíble y positiva en el trabajo que yo venía desarrollando. Entonces adivinen qué hice con esa información. Mi tesis. Mi tesis, ¿por qué? Porque la práctica educativa es el insumo fundamental para los procesos conceptuales y de investigación de los docentes en Colombia. No esa investigación efímera del concepto, sino esa investigación de la práctica que se soporta del concepto, de la experiencia. Entonces ahí construí esto. Este era como el ideograma a partir del cual empecé a construir los proyectos en artes. Y a partir de esto fue que construimos lo de Secretaría de Educación de Trabajo con la primera infancia. Este fue el primer, esto ya ha mutado, esto ya tiene otra forma. Y tiene que mutar, cada vez tiene que ser diferente, porque depende del contexto, la situación, el lugar, las personas, la cantidad de gente, cómo intervenimos, de qué forma. Entonces, primero está el niño o la niña, el sujeto, entrelazado y no se ve bien, pero hay un círculo azul alrededor del proyecto de vida. Y a partir del niño, de sus necesidades, del sujeto y del proyecto de vida de él mismo, se construye el proyecto de educación artística. Es decir, ese proyecto, si ustedes se dan cuenta, primero está el sujeto, no está abajo, no está después de mi planeación, que esa es una de las cosas más charras y más chistosas del asunto, es que le dicen a uno en clase, primero analice el contexto, y cuando va a ir a práctica le dicen, ¿y su planeación? Dice, pero si usted me dijo que analizara el contexto, pero ¿y su planeación? Estamos haciendo el trabajo al revés, ¿no? Entonces a uno dice, no, yo tengo que ir a observar primero, voy a llevar es una serie de cosas y de objetos o de detonantes que me posibiliten entender cuáles son sus necesidades y ahí sí yo hago la planeación. Entonces por eso primero el sujeto y amarrado con el proyecto de vida, sobre todo con este tipo de población, aunque en realidad debería ser con todas, ¿no? El proyecto de educación artística acorde a las características y necesidades de cada niño o niña. La idea era, o el objetivo, construir o reconstruir elementos y lenguajes artísticos de reflexión sobre sí mismos con sentido crítico. Entonces ahí sale la pedagógica, ¿no? La pedagógica, Universidad Nacional también, ¿no? Sentido crítico. Pero es que es chistoso que uno quiera trabajar el sentido crítico con otros cuando uno mismo no es crítico. Entonces por eso lo puse como objetivo y lo puse ahí, fue como un recorderis constante de, hey,
primero haz crítica contigo mismo y con lo que estás desarrollando. De ahí surgen las prácticas estéticas y educativas contemporáneas. Por eso les mostré el video ahorita, al principio. Esas son prácticas contemporáneas. Eso se entiende ahorita bajo un marco de flash mob, es como la forma de hacer ese tipo de intervenciones. Llegas a un lugar que está pues constituido de manera normal y cotidiana y lo intervienes, dislocas el sentido, es como si te dislocaran el brazo durante un instante y vuelve y se te acomoda, pero ese brazo ya no vuelve a quedar con la misma movilidad. Me puse a leer sobre el asunto y resulta que eso ya estaba desde los 60 con los situacionistas en artes. Y ellos mismos dicen que la revolución es posible no si la revolución adopta el arte, sino que se entiende la revolución como el arte. El arte es revolucionario en sí mismo. Entonces, se entiende ya no solamente que son prácticas artísticas, sino prácticas estéticas en cuanto a los valores y características que emergen desde el contacto y la relación sensible. Entonces ya no es arte, es estético. Ya no es artístico el disfraz del niño, sino fue una experiencia estética. Y además pues contemporáneas, ¿por qué? Porque pues ¿para qué seguimos? No le demos más palo al señor Da Vinci, ya el man hizo lo que tenía que hacer y además mostró cómo hacerlo, gracias a él existe el Renacimiento, la ingeniería, la arquitectura, todo lo que nosotros entendemos hoy, fue gracias a eso, gracias hermano, pero cambiémoslo, hagámoslo diferente. Por eso el contemporáneo tiene la condición de que es el presente. Sí, no podemos hablar del arte contemporáneo de hace unos 20 años, 10 años, 5 años, porque eso ya pasó, el contemporáneo es ahora. Entonces es la condición de eterno presente. ¿Qué pasa? En estas prácticas estéticas educativas, el escenario tradicional de la educación en arte se deshabitúa. ¿Por qué? Porque es que estas condiciones de trabajo con los niños me deshabituaron el escenario natural. Uno siempre piensa cuando les dicen a ustedes, es artista, ¿dónde se imaginan que trabaja y dónde se imaginan que hace sus cuadros? Un cuarto con caballete, ojalá que sea un ático, ¿cierto? Que tenga todas las condiciones mínimas para subsistir un ser humano, tal vez 3 cucarachas y sífilis, si le va bien. Esas son preconcepciones e ideas de dónde trabaja el artista o qué hace. Así como, sí, obviamente fuma marihuana un reguero, ¿sí? y más cosas, porque si no entonces no sirve. Y toma, pero eso es bueno, no me enteras. Sí, y jugo de uva. Bien. Y además que no solamente el escenario del arte, sino el escenario educativo se deshabitó. Yo no tenía salón, y no tenía puestos, no tenía pupitres, y no había cambio de clases, no había nada. Entonces ahí uno dice, no tengo nada, ya no sé qué hacer. Pues cuando no sé qué hacer, toca construir obligatoriamente. Entonces ahí los personajes además empiezan a jugar. El artista educando y el artista educador, los dos jugamos como artistas. Y los dos estamos en una relación, por eso se relacionan, en una relación dialéctica y casi que híbrida. Va y vuelve, va y vuelve. Entonces yo soy educador y soy educando, soy educador, soy educando. Todo eso de las teorías lindas teorías pedagógicas, vivo ahí. Y yo no sabía qué hacer, si emocionarme o no emocionarme. Yo decía, lo estoy viviendo, quiero cantarle a todo mundo para que sí lo hagan, pero las condiciones de cada lugar son diferentes. Entonces uno dice, ok, y si lo hablamos en términos de discapacidad, la discapacidad no es de los estudiantes, la discapacidad es docente, porque no sabemos leer el contexto y no somos capaces de imaginar las cosas, sino replicamos las fórmulas y las recetas. Entonces, como todo se relacionan a partir de ¿qué? De una experimentación continua. Y el lema con el que yo trabajo es: todo está en obra. No hay nada terminado, todo está en obra. Y esa experimentación continua fue la que me llevó a mí a doblar el papel y ponerlo en la ropa, como si fuera ropa de los niños, y después aprender a coser. Me quedó chamboncísimo, horrible lo que yo hice,
pero fue la experimentación. No experimenté con un pincel y con pintura, sino experimentamos con aguja, hilo y tela. Si eso no es una experiencia estética, no sé qué sea. Y a partir de ahí es que empecé a trabajar sobre unas ideas. Primero, está en obra que el espacio, porque el lugar se encuentra de forma dinámica. Como yo no tenía un salón, yo tenía los parques, 11 parques. Entonces tengo que caminar, tengo que movilizarme, el espacio también empieza a ser parte de mí. Y empezamos a hacer ejercicios después en las siguientes prácticas en las que ya interveníamos era el espacio o los objetos con los que encontrábamos, armábamos el club, un montón de cosas en las que empezamos a relacionar no solamente el espacio con la idea educativa o con el proyecto, sino con la sensibilidad del ser humano. Ahí después tenemos los objetos, y esos objetos están hechos de materiales y cosas cotidianas que son parte pues, de esa misma forma de vida. Son esencialmente relacionales, y aquí sí hago un pare y atención. Los objetos, así como los objetos como los espacios, establecen relaciones. Si el objeto que tú pones en juego en tu quehacer no establece relaciones, ese objeto no sirve. Es decir, en sí mismo el arte no relaciona, sino el hacer artístico. ¿Por qué? Si yo llevo un pincel, ese solo pincel va a generar o discordia o competición. ¿Sí? Entonces ahí uno dice, bueno, pues entonces llevo 3 pinceles. Pero esos 3 pinceles, ¿qué van a hacer? Se aumenta el nivel de competición. Entonces dicen, bueno, yo más bien ¿cómo hago para que ellos construyan su propio pincel? A partir de lo que todos tenemos en contacto. ¿Qué pasa si lo que yo pinto, yo ya no compro los 3 pliegos de papel periódico, los pego en la pared, sino les digo a los niños, bueno, ¿con qué podemos pintar acá, en el concreto? Y ahí es a donde uno dice, claro, con razón, hay cosas en el arte que sirven. Por allá hay un artista, Oscar Muñoz Caleño, colombiano, que pinta sobre el concreto cuando el sol está muy fuerte y pinta con agua. Entonces cuando pinta se oscurece, queda el retrato, pero se evapora el agua. Ya fue. Entonces uno dice, qué obra tan bella, poética, absolutamente increíble. Y es cuando uno le dice a los niños, pintemos con agua. Entonces los niños dicen, ¿qué? Profe, pero si se seca y se va. Y entonces, pues sí, ¿y qué pasa? ¿Por qué tiene que quedarse? No es que es en el piso y de pronto molestamos a los otros cuando vean lo que está pintado. Bueno, ahí, para acá. Eso mismo empieza a hacer que los niños empiecen a pensar en esa imposibilidad. Si el docente se quita la imposibilidad de la mente, no es imposible que la obra se vaya. Puede ser, pues esos niños que no pintaron en el piso ese día. Una cosa increíble, pintaron de todo, hasta pintaron groserías, porque como no se iban a ver, pues chévere. Es generar esos espacios, esos ambientes. Entonces, bueno, perdón. Acá, listo. Entonces se debe relacionar, esos objetos deben ser relacionales, fundamental, y su sentido depende enteramente de su experimentación. La experiencia solamente se va a dar, la experiencia estética y artística, en la medida en la que yo experimente algo. ¿Y yo cómo experimento algo? Cuando no lo conozco. ¿Cómo ustedes comen tierra? ¿Y cómo saben que la tierra no se come? Porque en algún momento me la comí. Fijo, sí, claro. Exactamente. Correcto, yo alguna vez comí fue pasto porque eso a mí me parecía genial el verde. Yo decía, ¿eso a qué sabe? Y horrible. ¿De la qué? La pared también. Exacto. En la medida en la que yo experimento el mundo y su realidad, es que yo puedo generar experiencias. Y en la medida que esas experiencias empiecen a generar una mejor relación con el mundo, es a donde se vuelven experiencias significativas. Y cuando se vuelven experiencias significativas es cuando las vuelvo a nivel consciente. Y cuando las vuelvo a nivel consciente, entonces, y lo comparto, entonces se vuelve conocimiento. Entonces me dice, ahí está. Sí, gracias a comer tierra. Pero yo lo puedo llevar a cualquier otro nivel y a otro espacio.
Entonces, ahí es cuando planteo yo, que por eso creo que fue que me llamaron a la pedagógica o me dijeron venga para acá, planteo estrategias de educación en artes. Pero en realidad yo solo planteo una, y es el conversar. El conversar es una negociación cultural. ¿Por qué? Cuando yo converso con alguien, yo reconozco que ese alguien ya tiene una construcción de ser humano, por más que haya sido de 2 años, 5 años, 20, 50, 70, y reconozco su lugar social. Estoy abierto a que el otro me diga quién es, y él está abierto a que yo le diga quién es. Pero ojo, la conversación no es el hablar habitual que tenemos hoy en día, que simplemente uno espera su turno para hablar. La conversación es estar abierto al otro realmente, a escucharlo. El señor Maturana escribe que el conversar es el entrelazamiento del lenguajear. Me da un verbo ahí que no creo que esté en la Real Academia de la Lengua. El emocionar que ocurre en el vivir humano, en el lenguaje. El lenguaje es una construcción netamente humana. Los lenguajes, lenguaje corporal, lenguaje sonoro, lenguaje escrito, lenguaje visual o lenguaje táctil. Los lenguajes son construcciones humanas. Y entonces empiezo a negociar con el otro, ¿no? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿En qué lugar nos podemos encontrar? ¿Eso cómo lo supe? Porque pues uno que hace durante 4 horas con 2 niños en los parques. Pues eche y eche el hora. Hable y hable y hable y hable y hable. Y ahí es a donde se llama la atención sobre el docente y es, hey, en ese hablar te están botando pistas de que puedes trabajar. El problema es cuando tienes 30 o 40 al mismo tiempo y solamente tienes 1 hora y media de clase con ellos, 45 minutos. Ahí es donde dicen, sí ve, su teoría no funciona. Entonces ahí es donde digo, pues armemos otra. Porque no hay que estar ya con 2, armemos una con 30, una con 40, en que la estrategia sea el lenguajear. Si tal vez no puedo hacer la conversación 1 a 1, ¿cómo puedo hacer que a través del lenguaje todos me hablen? Y yo hablarles a todos. Ahí la cuestión está en construirlo, ¿no? Esa tarea, construir nuevos lenguajes. Y empiezo a hablar específicamente ya desde el terreno de lo artístico, con los dispositivos. Y ahí pues me tocó hacer una tarea fuerte sobre dispositivos didácticos, porque yo no entendía qué era la didáctica, porque yo creía que la didáctica más o menos era lo que había hecho Comenius con la didáctica magna en 1700 tanto. ¿Sí? No, básicamente yo decía, no, eso es que mamera, no, la didáctica, ay, no me van a venir a decir a mí cómo enseñar. Sí, es lo que uno cree, porque la didáctica se ocupa del cómo enseñar. Cuando empiezo a indagar sobre el asunto y me doy cuenta que la didáctica se ocupa de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, cómo puedo hacer que una idea, que un conocimiento se vuelva enseñable y además se vuelva aprensible, pero aprensible con H intermedia, de aprender, de volverlo mío. Ahí es a donde el arte te bota muchas ideas. ¿Por qué? Porque los dispositivos, sobre todo cuando uno trabaja escultura o instalación, ¿no? Entonces es un dispositivo, uno le pone ahí el nombre técnico de las artes. Entonces el dispositivo se acciona. Entonces desde ahí yo dije, bueno, esto debe funcionar para educación. Los dispositivos permiten articular o conectar 2 o más partes de un todo y constituyen el punto central de conexión que moviliza sistemas, los ponen en funcionamiento. O sea que lo que yo trabajo debe poner en funcionamiento algo, siempre, y debe tener una idea de ese funcionamiento. Entonces yo identifiqué 3 dispositivos: el espacio, los objetos y las técnicas desde el arte. Y esto ahora sí se puede aplicar a otros espacios como formales. ¿Por qué? Porque el espacio también juega un papel relevante e importante en una institución, sea la que sea. La forma y la configuración espacial en el que tú vas a trabajar te puede dar herramientas para accionar algo. Siempre. El espacio es fundamental y es algo que normalmente no tenemos en cuenta. Ahorita me pareció chévere cuando la profe llegamos y me dijo, si te parece bien que esté así todo ubicado como auditorio, eso es tener en cuenta el espacio.
y la forma en la que está distribuido. Y yo dije, espere a ver, depende de la cantidad de gente que llegue. ¿Por qué? Porque dependiendo de esas condiciones, el espacio posibilita o imposibilita. ¿Sí? Y la idea es que lo pensemos en clave de dispositivo siempre. Los siguientes son los objetos, ya lo habíamos dicho, los objetos relacionales. Una de las cosas que mejor se trabajó con los niños y que más interesante fue, es que todos los productos que ellos hacían, nosotros hicimos un baúl, ¿no? El baúl de los tesoros, a donde ellos guardaban cada una de las cosas. Pero cuando terminamos la experiencia en el último día, los rompimos y los quemamos. ¿Por qué? Los objetos, sí. Porque los objetos, al ser entendidos como objetos relacionales, posibilitaron fue una experiencia, y algo que nunca trabajamos a nivel educativo es el desprenderse de las cosas. ¿Y qué pasa? Si a mí me deja esa persona amada, yo moriré en vida. Si a mí me quitan la tierra, voy y mato al que me quita la tierra. ¿Qué pasa? Nuestra educación no está pensada para el conflicto, sino para la idea de la paz. ¿Y eso de qué depende? Que yo pueda trabajar desde la sensibilidad, el soltar, el desprenderme. Y hacer un trabajo con los niños de, mira, lo importante no fue el pantalón que usaste durante un mes. Lo importante es que tú ya coses y puedes hacer otro. Y mejor, de colores, un color para cada día. La experiencia debe volverse significativa en clave de desprenderse del objeto. La experiencia debe ser lo importante. Ahí es a donde nosotros hablamos de la educación. No, la educación es un proceso. Entonces, cuando a uno le califican al final del semestre, ¿y dónde me está calificando el proceso? ¿Por qué no saqué 5? ¿Sí? Uno da por hecho que la calificación es el resultado del proceso, se supondría, ¿sí o no? Pero empiezan a haber conflictos en la misma forma de evaluación y de calificación. Cuando no tenemos en la mente la idea de lograr el producto perfecto y de ser el mejor en clase, sino de ser el mejor en esta experiencia, es a donde hacemos el clic. Cuando no me importa hacer la mejor obra de arte, sino venga, yo me gozo esta vaina, a ver qué pasa, a ver qué sale, y si algo pues se daña, se rompe, se quema, vuelvo y hago otra. ¿Qué problema hay? ¿Recuerdan que el lema es todo está en obra? No hay nada acabado. Entonces eso es desfetichizar el objeto. El objeto ya tiene un fetiche ahí armado. Y ahí es donde entendía el señor Marcel Duchamp con su orinal. Claro, es un objeto. Y a partir del objeto se crea todo un culto alrededor, como la Mona Lisa. No, la Mona Lisa. Toca ir a ver la Mona Lisa. ¿No la está viendo ahí? No, pero la original. ¿Y qué pasa? La misma. Y sin tantos japoneses al frente suyo que no lo dejan ni ver. ¿Sí? El objeto ya no importa, sino importa lo que yo vi a través de la ventana. Ahí es a donde el arte, como experiencia, es revolucionaria y es educativa. Ahí, no en el objeto, no en el resultado final, sino en el proceso que posibilita el encuentro con otros. Entonces, pues yo me sigo preguntando cosas. Yo todo el tiempo estoy preguntando todas las cosas que estoy haciendo. Cuando entré a la universidad, recuerdo que antes de llegar a la entrevista nos pidieron como correquisito, con la hoja de vida uno tenía que enviar la planeación para el espacio académico al que uno iba a ingresar. Y el espacio era pedagogía del lenguaje audiovisual. Lo primero que dije fue, ¿en serio? ¿La pedagógica me está pidiendo una planeación sin conocer la gente? ¿Sin conocer el espacio? ¿Y como requisito para que yo entre? Yo dije, uy, espere, espere. Pero bueno, hagámoslo.
Entonces, antes de eso, yo monté en la primera página una descripción de una población imaginaria. Dije, no, me imagino que son 15 pelados, hay 3 hoppers, hay 2 metaleros, el resto son hámsters, y ya, miremos a ver qué hacemos. Me encuentro en el espacio donde voy a estar compartiendo clases, es en Valmaría. Eso quiere decir que vamos a estar en unos galpones en los que si llueve no se escucha nada. Entonces yo dije, bueno, listo, armé ahí toda la cosa, y planteé una idea de trabajo. Lo más chistoso fue que yo puse la planeación, pues puse unos objetivos, una metodología pues de trabajo, y solo planeé la primera clase. Dije, el resto debe planearse conforme a el estudio de contexto. Si eso me funciona, si eso se acciona de alguna forma, yo decido el camino. Y ahí sí, de pronto le doy la planeación de las siguientes 3 clases. Y después de esas 3, planeo las otras 3. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho antes, cada uno de los dispositivos se va a ir accionando y cada uno tiene su misma forma vital y natural de ser, y cada uno va a despertar una sensibilidad en un momento específico, no las despierta todas al tiempo. Es como si yo dijera, no, si yo pongo esta silla en este momento patas arriba, fijo todos van a pensar que estoy haciendo un ready-made de Duchamp. Seguramente piensan, este se enloqueció, o este, está haciendo una obra artística, o el otro está diciendo, ay, que acabe ya porque me quiero ir a dormir. Según la experiencia sensible de las personas alrededor de eso, pues va a accionar una cosa diferente. Pues me llamaron a la entrevista. Entonces la primera pregunta fue, ¿por qué no planeaste? Yo dije, yo sí planeé la primera clase. ¿Y por qué nos causa interés el hecho que has dicho que a partir de lo que suceda en la primera clase surgen las otras cosas? Yo digo, pues eso fue lo que me enseñaron y es lo que yo ya he vivenciado y experimentado. Y esto ya lo vengo haciendo. Y pues sí, obvio, corrí el riesgo de que no me llamaran, porque no cumplí con su requisito como me lo pidieron. Pero me parece también una falta de respeto con los estudiantes que uno planee sin haberlos conocido por lo menos. Eso es gusto. Me dijeron, chévere, listo, pues queremos ver tu planeación completa entonces dentro de 3 semanas que ya haya iniciado el semestre. Ay, bueno. Y ahora ya saben en la licenciatura que yo presento planeaciones después del primer mes. Y ya. Y soy el único. Y todos dicen que tengo trato especial. Pues sí. ¿Por qué? No sé, pero es que a mí me parece absurdo. Y es algo que, porque hay, por ejemplo, hay nueva coordinación, entonces el nuevo coordinador de una me llamó, Andrés, no están tus planeaciones. Y le digo, maestro, ya voy para allá, ya hablamos. Entonces cuando le conté me dijo, oiga, yo cómo que voy a decir que todos presenten la planeación después de un mes. Bueno, no sé si se da, y no es mi intención que suceda ni tampoco generar discordia, sino es que mi quehacer profesional cada día debe ser diferente. Tengo las mismas materias, dicto las mismas materias, pero cada planeación es distinta. Y si no, entonces, ¿qué es ser docente? Es la pregunta. Ahora, lo que quiero compartir con ustedes es uno de los temas que me viene ahorita interrogando y me viene llamando a mí la atención, y dije, bueno, qué mejor que a partir de mis propios interrogantes se generen otros. Cuando hablé al principio de la pregunta de arte o pensamiento artístico, yo decía, mucha gente se limita a nivel artístico porque dice, no, es que yo no sé dibujar, yo no sé pintar, es que yo no puedo hacer que quede igualito. Entonces yo siempre les digo, pues si quiere que le quede igualito, coja una cámara más rápido y sale bien. Exploremos otras formas de hacer y de convivir y de compartir eso que es la sensibilidad del arte. Y para eso, ahí sí es a donde yo digo, las disciplinas tienen que empezar a desbordarse, y esa idea de la interdisciplinariedad debe entenderse de otra forma. ¿Cómo? No sé, estoy investigando a ver qué pasa. Y me encuentro con este tipo de experiencias.
Bueno, ¿hace cuánto uno no ve la cara de sonrisa de la gente de Transmilenio después de que se bajan de cantar? Sí, uno cada vez ahora es, otra vez ya se subió otro, y otro, y otro, y ahí van detrás. Pero bueno, también es entender eso. Miren que el espacio no solamente es la escuela, es el espacio. Este trabajo es de la Javeriana. Me la encontré de casualidad, de rebote. De rebote. Tuve que ir a hablar con el maestro porque me pareció increíble el trabajo que hizo. Y yo le decía, y además ustedes vieron la introducción que dice que desde la sociología. Y empecé a hablar con él porque ellos son del coro de la coral. Hay estudiantes que no son de música. Y fue idea de uno de los de que no era de música. Me pareció absolutamente bello y conmovedor lo que hicieron. Y yo le decía a él, bueno, ¿y eso para qué fue? Para nada. Y eso me enamoró más del proyecto, porque dije, claro, el arte en realidad no sirve para nada. Volvamos a lo mismo, lo del principio, no sirve para nada. Pero qué experiencia, hermano. Estoy seguro que todos los que van en el Transmilenio, vea, esta es la hora que no se les ha olvidado. De pronto hablan de Transmilenio, hablan, no, se subió otra vez un vendedor a Transmilenio, y dicen, uy, pero una vez me hicieron un recital, un coral, parecían ángeles. Absolutamente importante y relevante lo que se logra ahí. Eso hace parte de lo que les mostré al principio de los flash mob, en mi investigación sobre flash mob y sobre situacionismo. Me interesa muchísimo el arte público, bueno, el arte en lo público, porque una de mis investigaciones es sobre eso. Una cosa es arte público y otra cosa es arte en el público, es diferente. Entonces en esta investigación uno empieza a ver que se despiertan sensibilidades y se generan experiencias que son muchísimo más significativas que si yo hubiese comprado la boleta para ir a ver la zarzuela completa. Y eso solamente es cuando se lee el contexto y cuando el espacio, los objetos, en este caso los objetos sonoros eran las mismas personas, y la técnica vocal, el canto, el coral, se vuelven absolutamente significativos. Y ahí es donde uno dice, ¡ah! Aquí uno puede hacer algo. O pues es por lo menos lo que yo esperaría que les quedara a ustedes. Yo puedo hacer algo desde lo que yo trabajo. No sé en qué escenarios ustedes se estén desenvolviendo, pero si esto les puede ayudar a dar pistas para resolver de alguna u otra forma, chévere. Y si no, pues entonces, bueno, chévere haber compartido con ustedes un ratico. Pero la idea es empezar a observar esto como construcciones posibles y sociales. Y me encontré con otra experiencia que me pareció absolutamente genial. Les pido disculpas porque no está en subtítulos, no la encontré en español por ningún lado. Era o esta o en portugués, pero en portugués era larguísima, súper extensa. Entonces no les voy a traducir simultáneamente ni nada por el estilo, pero les voy a comentar mientras se van viendo las imágenes. ¿Listo? ¿O todos hablamos inglés bien? Yes, what? A mí me encanta los de TED, no sé si los conozcan, ellos hacen charlas desde educación, artes, tecnología. Son absolutamente geniales, son las personas como que más están innovando en el mundo, las llaman a que den charlas de lo que hacen. Hay de todo, hay hasta cosas de superación personal o hasta cosas como estas. El que estaban ustedes viendo es Mundano. Mundano es un artista brasilero, un grafitero, y él empieza dando una introducción acá sobre los ¿cómo es que les llaman allá? Bueno, los recicladores en Río de Janeiro. Entonces él empieza a hacer entender que ellos son superhumanos y que como los superhumanos tienen un poder y el poder de ellos es la invisibilidad. Nadie los ve. Pero ellos, gracias a ellos, es que se logran recolectar la mayor cantidad de basura reciclable en Río de Janeiro, y eso es a nivel mundial. Y sabemos que los brasileños tienen el mejor programa de reciclaje en el mundo. Y ellos lo hacen con las carrozas. Las carrozas es como la zorra, ¿sí? Las carretas.
Entonces, el tipo lo que hace es que dice, bueno, a mí me pareció interesante verlos y me pareció también supremamente obvio seguir trabajando como todos los otros grafiteros contra la pared, que esto es lo que normalmente él hacía. Y él tiene una postura social y crítica muy fuerte, muy marcada. Entonces decidió un día simplemente hablar con los de las carrozas y decirles, oiga, venga, déjeme pintarles las carrozas. Sí, porque pues eso sería arte ambulante, en lo público. Entonces él empieza a darse cuenta que estas personas empiezan a tomarle un valor tan importante al hecho que les personalizaran su carroza, que se sienten aún más importantes y dejan de ser invisibles y empiezan a ser superhumanos realmente por el hecho de reciclar. Entonces empieza a hacer eso. Vea, empieza a personalizar, un momento personalizó como 200 carrozas de reciclaje. La gente absolutamente feliz, se toman fotos, empezaron a subirlo a redes sociales, los periódicos empezaron a cubrir lo que él estaba haciendo. Y él empieza entonces a salir de Brasil y empieza a darse cuenta que estos personajes están en todo el mundo, que están también en Japón, que están en Estados Unidos, en toda Latinoamérica hay. Entonces él genera ese interés y dice, bueno, pero esta gente está haciendo un trabajo increíble y todos antes los menospreciamos por el hecho de estar en la basura todo el tiempo, entonces se inventa esto que es Pimp My Carroza. Entonces, así como ustedes vieron en algún momento en MTV que era Pimp My Ride, que era Enchúlame la máquina, entonces este es Enchúlame la carroza. Entonces el tipo ha hecho, y esto ya lo hacen seguido, una reunión con muchos amigos grafiteros, con gente que trabaja con la salud, hasta con masajes, los peluqueros, y los reunieron a toda esta gente, los recicladores, les arreglaron las carrozas, se las pintaron, se las personalizaron, los peluquearon, les dieron masajes, y además de eso les dieron implementos de protección para la recolección. Entonces les pusieron estas capas reflectivas y toda la cosa, y se vuelve una construcción social con pretexto de el arte. Y esto es un proyecto que lleva ya, es una cosa increíble con crowdfunding, que es la forma en la que se están ahorita patrocinando los proyectos. Yo no tengo plata, además el artista no tiene plata nunca, ¿no? Esa es la otra, la gente cree además que uno por ser artista uno, no sé, es alguna forma elevado y uno no come, entonces siempre le piden a uno de regalo las obras o lo que uno haga. Entonces, como no tiene plata el artista y reunió a 200 artistas, pero ellos tampoco tienen plata, ellos lo único que tienen es talento y quieren mostrarlo, entonces ¿cómo yo recojo el dinero? Pues simplemente monto una idea en internet, monto la idea, digo qué es lo que es, hay ya unas instituciones encargadas de eso, y la gente dice, no, yo tengo para aportar 1.000 pesos, el otro dice 5.000, 10.000, es un crowdfunding, es un ahorro, o bueno, una inversión entre todos, y fueron los que patrocinaron esto. La gente, hubo más o menos, en este momento van creo que 25.000 personas apoyando el proyecto, entonces con eso el man viaja a todo lado y hace este tipo de procesos. Y lo más lindo es que, si vieron esa imagen, la anterior, la del Capitán Planeta, es uno de los mismos recicladores, ellos se apropian ahora de su lugar social. Y eso da como resultado de la intervención que ellos hacen. O sea, ese no era el fin, pero se logra de manera tan significativa ese proceso que lo logran. Ese es mundano y presenta el proyecto en los TED. Y en los TED yo he visto a grandes personalidades hablando, pero es decir, cuál es el nivel al que tú quieres llegar y al que tú puedes lograr a nivel social, qué es lo que tú quieres hacer de ti mismo. Entonces voy a cerrar con 2 frases. La imaginación es un músculo y hay que ir al gimnasio. Yo creo que la imaginación efectivamente se ejercita. Y los artistas somos artistas porque ejercitamos la imaginación. Por eso es que siempre le dicen, ay, usted que es artista, ¿qué se le ocurre? Además también creen que uno tiene, ay, sí, venga, aquí tengo 35 ideas, esta le sirve. Sí, es una cosa rarísima, como, no es un computador, una máquina de ideas, tampoco. Lo que pasa es que nos venimos ejercitando en eso de la imaginación.
¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos ocupándonos de hacer cosas que no sirven para nada. Es decir, cosas imposibles, sensibilidades. Pero todos la tenemos. La invitación es, hey, hagamos que nuestros espacios educativos, del que sea, sean espacios imaginativos y que ejercitemos la imaginación y no que la escuela siga siendo ese lugar donde se adormece la imaginación y se acumula conocimiento, que es diferente. ¿Y dónde es el gimnasio? En todo lado. En todo lado. En todo lado vean una posibilidad de intervención. Tal vez eso puede ser psicótico y es una de las cosas que me caracteriza. Seguramente por eso soy discapacitado a nivel cognitivo, que tengo una psicosis ahí, no sé. Pero es eso, de estar en todo lado pendiente, cómo puedo accionar, qué puedo hacer acá, qué hay acá, qué me está diciendo el hecho de que el muñequito del semáforo esté en rojo en este instante, cómo está cambiando y qué pasa si de pronto le pongo un sticker negro con la forma del muñequito haciendo pistola. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en ese espacio que no sirva para nada, pero que me logre hacer visibilizar eso como una potencia para? ¿Cómo más se ejercita la imaginación? ¿Cómo vamos al gimnasio? Vayan a exposiciones de todo tipo de artes. ¿Cuántos han entrado aquí a Desborde Galería, que queda aquí a una cuadra? Eso lo abren al público. Nadie entra. Y también hay unas vainas que uno no entiende. Que uno dice, bueno. Exactamente. Y es comer tierra. Yo sé que el arte contemporáneo no se entiende. Yo mismo no lo entiendo. Ni los mismos artistas a veces entienden qué hicieron. Y uno les pregunta, ¿por qué hiciste eso? Porque sí. Ah, bueno, chévere. Pero eso es como si comieran tierra. Tal cual, miremos a ver a qué sabe esto, si me gusta o no me gusta, y probemos a ver qué pasa. Hay tanta oferta, Bogotá tiene una oferta cultural muy grande y gratuita y muy chévere, no solamente cultural, también todas las cuestiones que están ahorita de tecnología y de biodiversidad. Por ejemplo, el Jardín Botánico tiene unos programas bellísimos también ahorita en las noches, el Planetario Bogotá. La única forma de ejercitar la imaginación es imaginando y viendo lo que otros imaginan. No existe otra forma. Nosotros no, por más que venimos solos al mundo, no nos entendemos fuera del ente social, del compartir con otros. Pues veamos qué es lo que otros hacen. Ejercitémonos, vayamos al gimnasio. Y que los gimnasios culturales estén más llenos que los gimnasios físicos. Ojalá, ¿no? Eso es como uno de los propósitos, por lo menos míos. Y para cerrar, pues experimenta. El arte no necesita cura, porque es la locura. Y cierro con las palabras del doctor Winnicott. La cura tiene que ver con la experiencia de participar en la construcción de la existencia, lo que da sentido al hecho de vivir y promueve el sentimiento de que la vida vale la pena ser vivida. Gracias por venir.